Bueno, buenas tardes. Un agrado contar con cada una de las personas que se nos van a seguir uniendo a este webinar. En Calevi tenemos distintas instancias de acercar la medicina al paciente, lo mismo la odontología o la nutrición. Y uno son estos Open Calevi, en que tenemos abierto no solamente a profesionales de la salud, sino que también a pacientes que se interesen en empoderarse de su salud más allá de la enfermedad. Y hoy vamos a ver un tema muy relevante que ¿es posible una odontología libre de metales y por qué? Acá se nos produce una dualidad, porque sin minerales nosotros no podemos vivir, pero hoy en día estamos insertos en que por una parte estos minerales o metales pesados esenciales estamos en déficit tremendamente importante. Muchas veces estamos en déficit de zinc, de selenio, de cromo, por nombrar algunos, como magnesio. Pero sin embargo, también tenemos minerales que no nos están produciendo ningún beneficio en este concepto de la longevidad, que son los metales pesados tóxicos. Es decir, así como tenemos minerales en que el cuerpo es capaz de gestionarlos, los necesitamos en su adecuada cantidad, no los queremos en exceso, no podemos vivir sin ellos, pero además tenemos otros invitados que vienen de la mano del hombre, que son los metales pesados tóxicos. Estos metales pesados tóxicos cada vez estamos siendo más invadidos en el agua, en el suelo, en los alimentos, incluso en comida procesada. Y estos van de la mano del hombre en el desarrollo, es decir, en la evolución del hombre nos estamos encontrando con una agresión ambiental y uno de ellos son estos metales pesados tóxicos. Revisando desde el punto de vista de la longevidad, se ha visto que aquellas células senescentes que van a ir a un proceso de envejecimiento acelerado van a acumular aquellos metales tóxicos que no son capaces incluso de qué manera limpiarse o eliminarse. Y hoy en día vamos a ver que sí podemos o no podemos contar con estos ausencia de minerales en boca. Por eso elegimos este webinar hoy día, que nos van a acompañar dos profesionales de acá del Instituto Calevi. En otra instancia tenemos webinar de medicina o webinar también de odontología, como les decía, para acercar la medicina, la nutrición al público. Quien nos va a acompañar esta tarde es el doctor Cristian Uvilla Larrea. Él es cirujano dentista, especialista en periodoncia e implantología oral, con posgrado en medicina de bioreguladora de sistema y medicina periodontal. Y además también nos va a acompañar esta misma tarde el doctor Vicente Sánchez Díaz. Él también parte del equipo acá de odontólogos de Calevi, con una mirada integral y mirada más sistémica desde la odontología biológica. Él es un cirujano dentista, magíster en odontología, especialista en rehabilitación oral y también con posgrado en medicina de bioreguladora de sistemas. Por eso los dejo y los invito a que ojalá surjan inquietudes y dudas y estrujemos a este par de profesionales acá con todas sus inquietudes. Adelante, doctor Uvilla. Está Muchas mutado. gracias, doctor Santana, por anunciar este webinar, que es muy importante como parte del ciclo de educación que tenemos para nuestro público. Tenemos también episodios en vivo que se transmiten por redes sociales y también después quedan grabados en las redes, en YouTube también. Y en este caso tenemos estas modalidades de seminarios donde damos un poquito más de profundización y es como una clase para que también las personas tengan más elementos a la hora de decidir. Y en estos momentos tenemos la agenda con la cual vamos a trabajar hoy día, en la cual yo hablaré de la odontología biológica, de los metales pesados, en particular el mercurio y la salud humana, dentro de lo cual entran las amalgamas de mercurio, que es una de las fuentes de exposición, y cómo implementamos soluciones con la remoción segura de amalgama.
y a continuación seguirá el doctor Vicente Sánchez hablando de otras restauraciones también metálicas que existen en la boca, el efecto en la salud humana de estos metales y las alternativas que pueden existir a estos metales, como las resinas compuestas, las cerámicas y los implantes de circonio. Entonces, vamos a partir con la odontología biológica. Y a veces nosotros le explicamos a nuestros pacientes que en realidad tu boca es tu vida, o sea, la boca está conectada al cuerpo. Y el entender esto es parte de lo que se habla de una odontología integrativa y un concepto de odontología biológica que la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología define como una visión integradora. Es una actitud, un razonamiento que se aplica en todas las facetas de las especialidades odontológicas y de la medicina, para que el paciente reciba los procedimientos que sean más seguros con su organismo y lo menos tóxicos posibles, porque reconocemos las conexiones existentes entre la salud oral y general. La odontología biológica considera varios aspectos importantes, como es la gestión de los metales pesados en el organismo, ya que en la boca es pie para muchos tipos de restauraciones o biomateriales que de repente tenemos que reconocer el efecto que va a tener en el cuerpo humano. También consideramos importante la nutrición, ya que es lo que va a dar salud al terreno al terreno biológico sobre el que uno va a realizar determinadas intervenciones o instalar determinados biomateriales. También es muy importante en la odontología biológica el riesgo de exposición al flúor, tanto de manera tópica, es decir, aplicado directamente en los dientes, como el flúor que es sistémico, es decir, el que es tragado y circula por toda la circulación sanguínea. La terapia periodontal, es decir, el tratamiento de las enfermedades de las encías, de un punto de vista más biológico, la inactivación sistémica y local de la progresión de la caries. ¿Qué quiero decir con esto? Entendemos que la caries no es una enfermedad del diente. La caries dental es una enfermedad de la persona y tiene una causa sistémica, es decir, algo no está bien en el metabolismo y la inmunidad de la persona que hace que desarrolle caries, y eso va muy ligado con la nutrición. Por eso es que es muy importante tener una visión de contexto de la caries de un paciente con caries, pero no la caries como una cosa aislada, como una enfermedad solamente del diente. Y por supuesto que con intervenciones sistémicas podemos ayudar a detener la progresión de la caries e incluso revertirlas. También aborda aspectos en relación a qué influencia tienen las endodoncias o los tratamientos de conducto en la salud sistémica, que en futuros webinarios también podremos abordar, así como también en nuestros episodios por Instagram de salud metabólica a cáncer y de medicina y odontología biológica. Y el diagnóstico y el tratamiento de las cavitaciones óseas y sus neuralgias asociadas o no, que también es otro campo que la odontología biológica ha desarrollado en conjunto con todos los avances de la cirugía maxilofacial y el diagnóstico por imágenes. También es muy importante las alteraciones del sueño, que tienen que ver con las alteraciones a nivel de la articulación de la mandíbula con el cráneo, la articulación temporomandibular, y el bruxismo, el rechinamiento de los dientes, y las malas posturas que finalmente pueden manifestar un estrés que también se va a dar a conocer por un insomnio o un dormir no adecuado. Finalmente, la odontología biológica se respalda por muchas asociaciones internacionales científicas. Una de las más representativas a nivel mundial es la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, de la cual el doctor Sánchez y yo somos miembros. Y esta academia nació como en el año 80 y los años 80 en realidad, como respuesta frente principalmente al tema que vamos a hablar, al tema del mercurio, porque no había un consenso y no se estaba dando la información adecuada de que el mercurio en realidad es tóxico. Entonces, de ahí surgió la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, que finalmente alimenta a los profesionales que tenemos la vocación biológica integradora, con todo el respaldo científico y todo el respaldo para los procedimientos basados en la evidencia también que podemos realizar, tomando en cuenta la influencia de la cavidad bucal y de los problemas en la boca con el resto del organismo y viceversa. Por eso ahora pasamos al siguiente tema, que son los metales pesados. Los metales pesados
pueden ser esenciales o tóxicos. Esenciales que son necesarios para la vida hasta una dosis determinada y que los hemos conocido como el zinc, el cobre, el hierro, el cobalto, el manganeso y el cromo trivalente. Todos metales que en cierta medida los habremos conocido, perdón, en algún suplemento que nos ha mandado el médico, en alguna receta magistral con dosis especializadas para nosotros, y tienen funciones importantes también para la vida en su dosis justa y además con relaciones adecuadas entre ellos. No puedo tener más cobre que zinc, etc. Y también tenemos aquellos metales pesados tóxicos que en realidad no cumplen ninguna función en el organismo y al contrario van a entorpecer las funciones vitales a nivel de la célula y después va a afectar a los órganos, a los tejidos primero, después a los órganos y finalmente se van a manifestar en una enfermedad orgánica. Y esos metales pesados tóxicos tenemos el mercurio, el cadmio, el plomo y el cromo, pero el cromo hexavalente. Y vemos cómo, de alguna manera, todos esos metales tóxicos van a producir daño principalmente de estrés oxidativo, es decir, que van a provocar una oxidación de las biomoléculas que tienen que funcionar bien para nuestra célula. Y al oxidarlas y dejarlas en mal estado, vamos a dejar en mal estado funcionando mal esa célula y muchas veces esa célula va a morir y la acumulación de daño va a ser la que va a estar relacionada con las enfermedades por la acumulación de los metales pesados tóxicos o la falta de los metales pesados esenciales. Entonces, el mercurio es un metal pesado líquido, lo hemos conocido, está en los termómetros y es el tercer elemento más tóxico del planeta. Además, el mercurio, al ser un metal líquido a temperatura ambiente, es fácilmente vaporizable. Ya a temperatura ambiente, cuando lo vemos líquido, está soltando un vapor que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene sabor. De hecho, a menos 38 grados centígrados, el mercurio ya está liberando estos vapores. Y esto se duplica la capacidad de evaporarse cada 10 grados. Por lo tanto, es un metal muy reactivo, que va a oxidar fácilmente a todo lo que él entre en contacto, lo va a desestabilizar y que más aún de las moléculas biológicas que tenemos en nuestro organismo. Y vemos cómo existen muchas fuentes de liberación del mercurio al medio ambiente. El mercurio, claro, es un metal que está en la naturaleza, pero es la mano del hombre la que lo ha tomado y lo ha sacado de sus yacimientos naturales y lo ha expuesto en tal cantidad a el ambiente y a través de las centrales eléctricas de carbón que vemos que están contaminando con mercurio el ambiente. Tenemos también la minería de oro a pequeña escala, como todas esas personas de manera artesanal al extraer el oro usan mercurio y se contaminan. Tenemos también muchos dispositivos médicos que ya están cayendo en desuso, como los aparatos para tomar la presión, los termómetros. También tenemos pilas y baterías con mercurio, que por eso incluso hay alternativas libres de mercurio. Las bombillas ahorradoras de energía también vienen con mercurio. Imagínense si se rompe, el cuidado que hay que tener. Además existen cosméticos que son para aclarar la piel. Mucho cuidado con ello porque vienen con contenido de mercurio. Y finalmente las amalgamas, que son las restauraciones para las caries que se colocan en la boca hechas de amalgama. La amalgama es un material que tiene mercurio. Ahora, hay distintos tipos de mercurio. Está el mercurio elemental, que es el líquido metálico que está en el termómetro y que va a emanar muchos vapores tóxicos. Y es el mercurio que se utiliza para mezclar con el polvo de aleación metálica de plata, cobre, estaño, zinc, y que va a formar finalmente este material metálico plástico que se coloca en las cavidades, productos de caries, para restaurarlas. Con esto se va a preparar la amalgama. También tenemos el mercurio inorgánico que se forma al combinarse con otros elementos, también se llaman sales de mercurio, y tenemos el mercurio orgánico combinado con el carbono, como el metilmercurio, que es muy tóxico y se forma por la fermentación bacteriana de las sales de mercurio o el mercurio elemental, el timerosal, que se coloca como preservante también en ciertas vacunas, el etilmercurio, el fenilmercurio, etc. Entonces esas son todas las fuentes o tipos de mercurio que podemos encontrar en distintas fuentes. Ahora, aquí yo les traigo a colación uno de los experimentos que algunos científicos han hecho para ver qué tan seguro es colocar una amalgama en la boca de un paciente. Y se hizo un experimento con una oveja.
una oveja que estaba embarazada, ¿no es cierto? Y se le colocaron 12 amalgamas en sus dientes, 12 tapaduras o restauraciones de amalgama marcadas con un mercurio radiactivo. Entonces, además, se dejó de tal manera que la oveja no pueda masticar con esas muelas que tenían amalgama. Y cuando colocaron las amalgamas, trataron de que el mercurio o pedazos de amalgama no se rieguen al resto, o no se derramen o desparramen por el resto de la boca, solamente en la cavidad. Posteriormente, después de 30 días, se sacrificó la oveja y se verificó que el mercurio que estaba marcado con esta radiación, para poder detectarlo en esta cámara, ver dónde se acumuló, y se vio que todo este mercurio que le colocaron en la amalgama, en las amalgamas que tenía en su boca, estaba acumulado en el hígado, en los riñones, en el tracto digestivo, es decir, esófago, estómago, intestino, y también ahí en los maxilares, es decir, en los huesos de la cara que contienen los dientes. Este estudio fue realizado por científicos de la Universidad de Calgary de Canadá en los años 80. Pero no faltó en la comunidad científica quien criticase este estudio, porque dijeron, bueno, es que la oveja no tiene el sistema masticatorio parecido al hombre y come de otra manera, mastica de otra manera. Entonces se criticó este estudio porque no era algo parecido a lo que podía ocurrir en el humano. Pero bueno, frente a eso, la Universidad de Calgary entonces ahora hizo el experimento con monos, y que podríamos estar de acuerdo en que el mono tiene una masticación ya mucho más parecida al ser humano, muchas veces, es más omnívora. Y al hacer el experimento con el mono, encontraron exactamente los mismos resultados que encontraron en la oveja: acumulación en riñones, intestino, en la misma mandíbula, acumulación del mercurio que escapa de las amalgamas 30 días después de haber hecho la restauración. Entonces, bueno, esto es uno de los estudios clave. De hecho, esto se hizo en los años 90, 10 años después del criticado estudio de las ovejas en la misma Universidad de Calgary. Y algo que me faltó mencionar es que la oveja estaba embarazada y también se encontró mercurio en el feto de la oveja. Entonces, con esta introducción a lo que es el mercurio, vamos ahora a pasar a el mercurio y la salud humana. Y claro, la exposición al mercurio está reconocido por la Organización Mundial de la Salud que afecta a la salud humana, como por ejemplo en el caso de pescados y mariscos contaminados, en el uso de determinados jabones y cremas para aclarar la piel. Ojo, muchos cremas aclarantes de piel tienen en su composición mercurio, y esto es tóxico para los riñones. Este metilmercurio, que también puede estar presente en ciertos alimentos contaminados, es tóxico para el cerebro y puede afectar el desarrollo cerebral del feto y del niño pequeño. Además, en la extracción artesanal del mercurio se reconoce que la contaminación que recibe esa persona es bastante alta, y está comprobado los daños que ocasiona a nivel cerebral y riñones. Y por eso es que ya se está en la parte médica hospitalaria, se están eliminando los termómetros y los tensiómetros, porque su rotura dejaba mercurio elemental derramado en las habitaciones, y había que prácticamente aislar esas habitaciones y que personal especializado vaya a retirar ese mercurio derramado, que sabemos que está botando constantemente vapor. Y de ahí llegamos entonces a las amalgamas de mercurio. Y en realidad, a principios del siglo XIX, todos sabían que el mercurio era venenoso, pero la técnica de mercurio mezclado con plata y otros metales para tratar la caries era económica en comparación con el oro, y no parecía haber ningún material alternativo para combatir igual la gran avalancha de caries que tenía la población. Entonces, en ese tiempo existía una Sociedad Americana de Cirujanos Dentistas en Estados Unidos, que le prohibió a sus miembros, esto estamos hablando a principios del siglo XIX, le prohibió a sus miembros que usen amalgamas, porque la amalgama tenía mercurio y se sabía, era obvio en esa época, que el mercurio es tóxico. ¿Cómo van a usar amalgamas para tapar los dientes? Pero finalmente, debido a que las fuerzas económicas prevalecieron sobre las consideraciones de salud, muchos odontólogos en América dejaron esta sociedad de cirujanos dentistas americana, y por lo tanto esta sociedad murió, se cerró en los años 1850. Y entonces se fundó una nueva sociedad, la Asociación Dental Americana, que acogió a todos los dentistas que sí querían seguir usando mercurio en las amalgamas, que eran para restaurar las caries dentales. Y esa es un poco la historia de cómo empezó el mercurio en la amalgama.
Y vemos cómo se utilizan eufemismos muchas veces hasta el momento. Si ustedes buscan en inglés, se habla mucho de las amalgamas de plata, silver fillings, rellenos de plata, pero no es tal. Si el 50% de la composición de ese material de relleno, la mitad es mercurio. Y ese mercurio, evidencia existe de que está liberando los vapores que hablamos al principio. Como vemos en esta foto verde, tenemos como con una pantalla especial y una luz especial, uno puede ver cómo teniendo un diente en la mano, con una restauración de amalgama, podemos ver cómo emana el vapor de mercurio constantemente sin hacerle nada. Esto se aumenta, además, si ocluye, es decir, muerde con otro diente, se expone a calor o cuando lo voy a taladrar para sacarlo. Entonces, vemos que en realidad la amalgama sí libera mercurio porque no es una aleación metálica. Es decir, que es una mezcla, la amalgama, su nombre lo indica, es una mezcla de elementos químicos, pero que no tiene uniones químicas fuertes. Por eso se habla más bien que se trata de una emulsión sólida o un coloide intermetálico, donde el mercurio es la matriz, ¿no es cierto?, líquida, en la cual están los otros metales sólidos, y por lo tanto este mercurio no termina de reaccionar, por lo que queda libre y va poco a poco justamente liberándose a la superficie. En esta microfotografía electrónica que se hizo sobre la superficie de una restauración de amalgama, podemos ver que después de pulirla, vemos cómo la restauración resuma, transpira gotitas microscópicos de mercurio, que posteriormente se van a evaporar. La Organización Mundial de la Salud reconoce en esta publicación que los vapores de mercurio de la amalgama son la principal fuente de exposición al mercurio para el ser humano, mucho más incluso que los alimentos venidos del mar contaminados por mercurio, otros alimentos, incluso el agua y el aire. O sea, la fuente principal es las amalgamas que tenemos en la boca para nosotros mismos y para quien esté cerca de nosotros. Lamentablemente, a nivel mundial no existe un consenso de cuál es la dosis de exposición máxima recomendada. De hecho, debo decirles que no existe ningún estudio que compruebe que esas dosis mínimas, además a las cuales uno se puede exponer, no provoquen daño. ¿Qué quiero decir con esto? Para ponerlo al revés, que en el fondo la dosis que sea, así sea mínima, siempre tiene el riesgo de provocar daño en las células humanas. Y vemos cómo en la en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos se considera como seguro 0,3 microgramos por metro cúbico, pero California considera como seguro 10 veces menos, 0,03 microgramos por metro cúbico. Y otras agencias de los Estados Unidos, que este es un colegio de higienistas dentales, considera seguro más bajo que lo que considera seguro la Agencia General de los Estados Unidos, un poco más cerca de lo que considera solo el estado de California, 10 veces menos, 0,025, un poco más que California. Y la agencia, otra agencia que tiene que ver con la seguridad humana de Estados Unidos, considera 0,1 miligramos por metro cúbico de metilmercurio en el lugar de trabajo, que es mucho más alto que lo que considera la EPA. Y vemos que en Chile la aplicación que considera como dosis máxima o exposición máxima recomendada es 0,3 microgramos por metro cúbico. Pero vamos a ver que, como ya dijimos, no existe dosis mínima que no provoque daño. Una amalgama, por ejemplo, puede pesar entre 1,5 a 2 gramos en un diente, lo cual tiene la mitad es mercurio. Y de tener una a 4 amalgamas, en promedio podrían liberar 8 microgramos diarios, que ya se pasa de lo que ellos consideran seguro. Y si a eso sumamos que eso es diario, si tenemos 12 amalgamas en la cara oclusal, que es la cara de mordida de los dientes, estamos liberando 29 microgramos diarios de vapor de mercurio. Y además, las bacterias bucales al acumularse sobre este mercurio, lo van a transformar en metilmercurio. Y la diferencia del metilmercurio es que el metilmercurio se absorbe el 100% en el intestino y es mucho más tóxico. Y el vapor de mercurio se absorbe de otra manera, atraviesa las membranas celulares, atraviesa los vasos a través de la boca,
el paladar, la lengua, y ese mercurio elemental se va a alojar finalmente dentro de las células. Entonces vemos en promedio que por cada cara del diente que yo tengo restaurada con amalgama, vamos a liberar aproximadamente 0,3 microgramos diarios, que es la dosis máxima que algunos organismos dicen, pero que en el caso de California dice que esto ya es demasiado. 10 veces menos ellos recién consideran seguro, 10 veces menos que esto. Si tengo 14 caras, imagínense la cantidad de microgramos de vapor de mercurio que estoy eliminando. Esto es como para que nos hagamos una idea de que no hay un consenso tampoco internacional de qué es seguro y qué no es seguro, y hasta el momento no hay ningún estudio científico que demuestre que ni siquiera una dosis mínima sea segura. No existe dosis mínima segura para el mercurio. Ahora, vemos acá cómo el vapor de mercurio, ya lo dijimos, penetra por la vía respiratoria y va a llegar a cualquier compartimiento celular. Se oxida dentro y queda almacenado como una sal de mercurio. Y estas sales de mercurio también se pueden tragar al remover o instalar restauraciones de amalgama. Claro, ya dijimos que la sal de mercurio no se va a absorber tanto, pero va a inflamar el intestino. Y las bacterias del intestino van a transformar el mercurio de esa sal de mercurio en el metilmercurio. Y el metilmercurio se va a absorber al 100% y es neurotóxico. Y ahí tenemos un pequeño cuadro que explica los distintos porcentajes de absorción de los distintos tipos de mercurio que hablamos al principio. Entonces, los efectos en la salud humana en relación a la toxicología del mercurio se pueden clasificar en daños por acumulación intracelular, que es lo que hemos hablado. El vapor de mercurio, el mercurio elemental, sin estar combinado, va a hacer llegar poco a poco abriéndose paso hasta llegar al interior de la célula, al interior donde están todos los organelos microscópicos con los cuales tiene que funcionar una célula y va a interferir en las funciones de las enzimas, en la síntesis de las proteínas, en todas aquellas funciones que son importantes para que estas células den un buen funcionamiento al tejido, el tejido al órgano y finalmente el órgano a toda la salud del individuo. También es importante otro mecanismo en la toxicología, la retención de la toxicidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos acumulando este mercurio, no solamente de la fuente de las restauraciones de amalgama, pero todas las fuentes combinadas van acumulándose hasta llegar a un umbral en el cual ya pueden hacerse evidentes ciertos efectos tóxicos o síntomas en el organismo, combinados evidentemente con otras causas de estrés toxicológico a las cuales estamos sometidos. No solamente todo es una causa, pero es algo que suma y contribuye. Y vaya que contribuye. Tenemos alteraciones proteicas también, es decir, que cambia la estructura de las proteínas, de lo cual estamos hechos. Recordar que las proteínas son los ladrillos del cuerpo y que tienen funciones tanto de estructura, los huesos, el colágeno, etcétera, y también tienen funciones enzimáticas, es decir, de reacciones para que ocurran aquellas acciones biológicas que nos permiten estar con vida y cumplir todas esas funciones biológicas para funcionar de manera adecuada. Y también vemos que va a tener efectos en las madres embarazadas y en los niños. De esto quise sacar un poco a colación la retención de la toxicidad, porque la exposición prolongada a niveles bajos, por ejemplo, se rompió una ampolleta fluorescente en la casa y cayó el mercurio líquido y quedó en las rendijas y cuántas ampolletas se habrán roto y el mercurio quedó desparramado en las rendijas del piso, de donde sea, y ese vapor se está evaporando y lo estoy absorbiendo. Más el vapor de mercurio que tengo de las propias amalgamas que yo tenga o de la persona con quien yo comparta. Más las otras fuentes, no tengo idea que esta crema para aclarar la piel de la cara tiene mercurio, más el que pueda venir en el agua si no uso un filtro. La cosa es que esta exposición prolongada va permitiendo una acumulación lenta del mercurio en los tejidos del cuerpo, principalmente riñones, cerebro, glándulas endocrinas y el tracto digestivo, que es una toxina bioacumulativa. De hecho, el tiempo medio de permanencia del flúor en el cerebro, una vez que ha llegado a él, es de 30 años. O sea, y les digo esto no para que se asusten, sino como les decía el otro día a un paciente, que cuando uno comprende la integración de la medicina, en el fondo no tiene que desesperar, pero tiene que entender
que tenemos que adoptar un estilo de vida de detoxificación, porque hay cosas que van a demorar. Y si nosotros estamos en un estilo de vida de detoxificación en el cual bajamos la carga tóxica y además emprendemos acciones para que nuestros mecanismos intracelulares también ayuden a excretar todas estas toxinas que vamos acumulando en el tiempo, vamos a andar bien. Pero hay que bajar la fuente. Acá vemos también cómo el mercurio va a producir alteraciones en las proteínas, en las enzimas, que las enzimas son sustancias formadas por proteínas que van a permitir que ocurran las reacciones biológicas que van a dar lugar a las funciones que necesitamos. Va a alterar el metabolismo energético, es decir, que va a afectar la capacidad de la célula de producir energía. Por eso es que está muy relacionado la exposición crónica al mercurio con también fatigas. Va dañando las centrales energéticas de las células, está muy relacionado también con el síndrome de fatiga crónica, entre otras cosas. Daña el colágeno, la elastina, y por eso también puede dar lugar o contribuir a las artrosis, a daños en las articulaciones, en la piel, dermatitis, incluso en la misma boca se ha visto cómo la encía puede estar irritada o se forman ciertas lesiones en presencia de amalgamas de mercurio en la boca. Pero también el mercurio se va a unir a las proteínas de nuestro cuerpo, a unas proteínas más que otras, y las va a hacer irreconocibles para nuestro sistema inmune. Por lo tanto, también puede gatillar en personas susceptibles, entre otros factores, a enfermedades autoinmunes, porque el sistema inmune ahora a esa proteína que antes era mía, que yo la produje, pero el mercurio se unió a ella, la dañó, cambió su conformación y ahora ya no se reconoce como propia, y por eso es que se ha visto también la relación del mercurio con las enfermedades autoinmunes. Bueno, recordar para los que se vienen recién uniendo que pueden hacer sus preguntas al final de la plática porque lo más probable es que en algunas diapositivas más adelante se respondan esas preguntas y lo que quede en verdad duda puedan también hacer su aporte y comentario. Y cuando llegue el momento pueden levantar la mano utilizando la herramienta del Zoom para poder ir dándole las palabras adecuadamente cuando termine el doctor Sánchez. Entonces vemos que finalmente la intoxicación crónica por el mercurio, crónica porque no es algo agudo, de hecho yo no lo puedo medir en sangre porque el mercurio inmediatamente de la sangre pasa a alojarse en los tejidos. Entonces yo hacer un examen de sangre para ver si estoy contaminado por mercurio difícilmente va a salir. Él está en los tejidos y no nos vamos a hacer una biopsia en todos los tejidos del cuerpo para ver dónde está. Pero ya sabemos por toda la investigación que hemos visto que lo más probable es que si estamos expuestos haya un nivel y si tenemos amalgamas de mercurio o nos las han sacado de manera no adecuada, tenemos que adoptar un estilo de vida detoxificante que tiene que ver con eh, eh, la alimentación, la nutrición, el uso de ciertos suplementos y para eso está bien que nos guíen los médicos que tienen un abordaje funcional integrativo como los médicos del Instituto Callebaut, que es de donde estamos haciendo este seminario. Y vemos que se puede manifestar en el sistema nervioso central, afectar la vista, el sistema nervioso, periférico, el hígado, el sistema inmune, sobre todo a nivel renal. De hecho, ya la FDA ha reconocido, por favor, no pongan amalgamas de mercurio, no lo ha prohibido del todo. Hay mucha lucha y pelea por muchos científicos y organizaciones en Estados Unidos que quieren torcerle la mano a la FDA para que diga definitivamente que prohíban las amalgamas. Ya se ha logrado en algunos países de Europa, pero no en todos. Pero al menos en Estados Unidos la FDA ha dicho, ok, no la usen en mujeres embarazadas, en niños, ni en personas con disfunción renal. Esto es decir, con fallo de los riñones. Pero falta, no debería utilizarla nadie. Y vemos aquí, en general, los síntomas más asociados a la inhalación de vapores de mercurio. Como les digo, tiene una amplia variedad de manifestaciones y síntomas que pueden ser no específicos y que también pueden estar aunados a otras causas por exposiciones o deficiencias que tengamos, exposiciones a otros tóxicos, del plástico, en el agua, o deficiencias nutricionales que también van a hacer que no seamos lo suficientemente resilientes para poder tolerar toda esta carga tóxica a la cual debemos reconocer estamos más expuestos en este mundo de hoy, donde la mano del hombre ha creado muchas sustancias y ha sacado muchos también sustancias del interior de la tierra, a la cual no estamos acostumbrados ni hemos evolucionado para soportar
en nuestra historia, valga la redundancia, evolutiva como seres humanos. Y vemos finalmente el efecto en las madres embarazadas y niños, como la Agencia de Protección Ambiental, así como la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la misma Agencia de Protección Ambiental que decía, no, la dosis máxima que podemos permitir son 0,3 microgramos, lo cual es demasiado para otras organizaciones, por eso digo, no se ponen de acuerdo, y finalmente no existe dosis mínima que no provoque daño, pero declara, y pueden ver ahí la referencia donde saqué esta información, es que entre el 8 y el 10% de las mujeres estadounidenses tienen niveles de mercurio que pondrían a cualquier niño que dieran a luz en riesgo de sufrir trastornos neurológicos. Y por eso también hay otro estudio como acá se ve de manera gráfica que el mercurio tiene un daño directamente tóxico en las neuronas. Vemos que aquí hay un dibujo de una neurona y el mercurio desorganiza la proteína que le da estructura y conformación a la neurona. Recordar que la neurona es la base de la célula nerviosa de la cual está formada el cerebro, los nervios, y finalmente la exposición al mercurio va dañando la configuración de esas neuronas, entorpeciendo las comunicaciones entre ellas, como se ve en el gráfico, y concretamente los iones de mercurio finalmente van a destruir la tubulina, que es la proteína que le da estructura a la neurona y estas ramificaciones que ella hace para intercomunicarse. Entonces es tremendamente importante ser consciente de ello. Además, el número de amalgamas o de restauraciones de amalgama que tiene la madre en la boca se correlaciona con los niveles de mercurio que se han encontrado en el cordón umbilical, en el hígado del feto, en el cabello incluso. Incluso también aumenta en la leche materna. Así que hasta ahí yo los quiero dejar con el problema del mercurio y quisiera ahora dar paso a implementar soluciones en el fondo. Y, dentro de estas soluciones está la remoción segura de las amalgamas. Pero no basta con dejar de poner restauraciones de amalgama, para los que somos de Chile entendemos, no basta con que el doctor no ponga tapadoras de amalgama. Es que todavía hay mucha gente que tiene amalgamas, entonces tenemos que estar preparados para eliminar esas amalgamas de la manera más segura posible. Pero no solamente segura para el paciente, para no someterlo a una gran descarga de mercurio de su propia boca al retirarla, sino también tengo que protegerme yo como operador y también tengo que proteger a la asistente técnico dental que va a estar apoyando y tengo que proteger el medio ambiente. Por eso, en la remoción segura de amalgamas, tenemos que considerar cuál es el soporte nutricional que tiene el paciente, qué tipo de alimentación tiene, si es una alimentación que tiene un desequilibrio hormonal, donde sabemos que las alteraciones en la secreción de insulina va a desfavorecer también la capacidad de recuperación de la agresión a un diente, de sacarle una restauración y poner otra. Todo eso hay que evaluarlo. Tenemos que evaluar también qué controles de ingeniería vamos a utilizar en nuestra clínica dental para minimizar el impacto del mercurio y que no tenga ninguna traza llegue al organismo del paciente, del doctor, del técnico asistente e incluso que no llegue al ambiente, y todas esas medidas se deben implementar. Además, hay que considerar el estado de salud general del paciente. Muchas veces no hay que venir y llegar y sacar las amalgamas. Primero uno tiene que evaluarlo, muchas veces con ayuda del médico, si tiene una enfermedad autoinmune, una enfermedad mayor, si el paciente está preparado para hacer el cambio nutricional que también y los suplementos que debe tomar para ayudar a la detoxificación. Y también, ya lo dije, no dejar de lado la preocupación ambiental. Es por esto que en Minamata hubo no me acuerdo ahora el año, pero hubo un desastre por contaminación de mercurio de las aguas y la gente estaba teniendo muchos problemas de salud, deformaciones, enfermedades neurológicas y se descubrió que había una tremenda contaminación por mercurio en Minamata, Japón. Y frente a eso, los países se organizaron y la Organización Mundial de la Salud formó el convenio de Minamata, en el cual se ha comprometido en eliminar gradualmente los termómetros y tensiómetros que contienen mercurio, promover la salud bucal y reducir, yo diría mejor, eliminar el uso de las restauraciones de amalgama, y también estrategias para que no se utilice en la extracción artesanal del oro. Y vemos cómo Chile también forma parte de ese convenio de Minamata, y de hecho había un plazo a cumplir en que en Chile tenía que hacerse ley
cómo desechar de manera segura el mercurio, y eso no existe, al menos para las amalgamas dentales. Y vemos cómo ya hay países que han prohibido el uso de la amalgama: Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos. Y por eso acá les dejo más o menos lo que es la técnica de remoción segura de amalgamas, que el doctor Vicente Sánchez y yo estamos certificados, y él lo lleva, él lo ejecuta y se lleva a cabo en la clínica de acuerdo a lo recomendado por la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, que se llama SMART, la técnica. Así que, dicho esto, les agradezco la atención y vamos a dejar con ustedes al doctor Vicente Sánchez con la segunda parte de la presentación. Les recuerdo poner en silencio sus micrófonos, anotar sus preguntas